Este es nuestro día 351 en el libro 58 de la Biblia, el maravilloso, espectacular, supremamente revelador y fascinante libro de Hebreos. Capítulo 4. Temamos porque tenemos la promesa de entrar en su reposo, pero parece que algunos no han alcanzado esa promesa. Observemos las causas que dice el Señor de por qué no alcanzaron las promesas, porque oyeron la palabra sin fe y no la obedecieron, y oyeron la palabra con dureza de corazón, no la entendieron por lo tanto. Meditemos en este texto, versos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El que haya entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. De modo que el reposo bíblico significa dejar de hacer lo que pensamos, dejar de hacer lo que creemos o dejar de creer lo que tradicionalmente hemos entendido para oír la palabra con fe, arrepentirnos de nuestras malas obras y obedecerlas. Por lo tanto, solo entrarán en el reposo los que entiendan y los que sean obedientes a la palabra de Dios. Seremos tentados a desobedecer y salirnos del reposo de Dios. Tenemos que tener esto presente. Tentados para desobedecer la palabra, para endurecer nuestro corazón, tentados para caminar en obras humanas. La tentación no es otra cosa que invitarnos a salirnos de la palabra. Pero tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Él nunca cayó en la tentación. Acerquémonos a él confiadamente. Hebreos capítulo 5. Lo que hizo Cristo ante la tentación de desobedecer. Él rogó, suplicó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Observemos también que por eso fue oído, porque lo hizo con un temor reverente. Preguntémonos algo importantísimo. ¿Qué método usó el Padre para perfeccionar a Cristo y enseñarle la obediencia? La palabra dice que el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Tenemos nosotros una expectativa consona a esta verdad? No podemos aprender a obedecer sin experimentar el padecimiento bíblico, tal como el de Cristo que padeció por obedecer la palabra. Observemos los versos 11 al 14. Reflexionemos en la relación que existe entre enseñar la palabra, la madurez, el conocimiento y la obediencia a la palabra. Solo obedeciendo la palabra entenderemos y alcanzaremos la madurez espiritual. Solo así tendremos el discernimiento entre el bien y el mal. El alimento sólido es entonces para los que han alcanzado esa madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De modo que solo pueden entender y enseñar la palabra aquellos que son maduros por la obediencia a la palabra. Hebreos capítulo 6. Los rudimentos de la doctrina de Cristo que necesitamos superar para seguir hacia la perfección. ¿Los has superado? Son el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Quiénes no van a ser renovados para arrepentimiento? Los desobedientes, los que permiten que su corazón produzca espinos y abrojos. Cada uno de nosotros debe mostrar obediencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Capítulo 7 de Hebreos. Las características inmutables del sacerdocio de Cristo. Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, vive por siempre para interceder por ellos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y mucho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque hizo esto de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él fue constituido por la palabra del juramento de Dios, quien no cambia y no miente. Es perfecto para siempre. Vamos a orar. Padre, clamamos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y así no caer en la tentación de desobedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 14 días. No desmayes, persevera.